8:30 p.m. del día 13 de septiembre del año 2021, aquí en la ciudad autónoma de Buenos Aires, República Argentina. Esto es Príncipes del Manicomio por Mental Web Radio, por Streaming Hoy y por el canal de SATPE TV. Hablar de la muerte es intentar abarcar un mundo casi infinito de posibilidades. Su complejidad hace que el poder expresarlo pueda adoptar distintas perspectivas. Y aunque probablemente el morir sea un acto o un proceso meramente individual, es también un acontecimiento que afecta a aquellos que se relacionan con quien muere, evidenciando una dimensión social y cultural. De ahí es que muchas actitudes y comportamientos de las personas, de nosotros que adoptamos ante la muerte, ¿no? De ahí es que estos comportamientos o posturas sean el resultado de las características y de las circunstancias individuales, por un lado, y del concepto y el sentido de la muerte que tengamos nosotros subjetiva e individualmente, y también el que impere en la sociedad, en nuestro caso la cultura occidental, en este tiempo de la historia, en el mundo que nos toca vivir. Precisamente la sociología de la muerte procura analizar, entre muchas otras cosas, la relación entre la sociedad, las familias y los hombres, y nos interpela definitivamente de cara al concepto vivencial de la finitud. Pero la dificultad para asimilar el sentido de la muerte, porque el sentido de la vida se habla y se habla bastante, es por lo menos limitante, angustiante, impensado y difícil de procesar solamente en términos cognitivos por caso. Nosotros podemos indagar las diferentes maneras en las cuales nosotros respondemos como grupo social, como sujetos, como individuos, con respecto a nuestras relaciones interpersonales, en cómo nos relacionamos con la muerte, o con mitigar la angustia, o con acompañarnos. Esa sensación de vacío, todavía escasa de simbolización del lenguaje que genera la posición ante la muerte, y el recurso que tenemos de sentirnos acompañados, consolados, ¿por qué no? Algunos rituales, recuerdos, fotos, vivencias, conceptos, prácticas todas que se enmarcan en la percepción colectiva acerca de la muerte. El jueves a la noche mientras yo estaba de guardia, en la guardia que él dirigía, falleció el doctor Alejandro Jorge. El doctor Alejandro Jorge era el jefe de departamentos de urgencia del Hospital Borda. Era el presidente de la filial de médicos municipales desde que yo estoy en el hospital. El doctor Jorge fue la persona que, cuando yo todavía era concurrente en el hospital, me llevó a trabajar a un servicio casi como si yo fuera un médico de planta. Recuerdo la epidemia de la gripe H1 y N1, que me llevó a trabajar todavía como médico general. Yo no tenía el título de psiquiatra, y se me presentó la posibilidad de hacerle frente a esa epidemia como médico en el Hospital Borda, donde yo hacía mi concurrencia, mi especialización para psiquiatría. Y él tomó esa responsabilidad y confió en mí para trabajar y gestionar en un servicio que
que estuvo al principio destinado para tal fin, el servicio 28, al que después, pasada la epidemia, se transformó en un servicio que se ocupaba de enfermedades endocrino-metabólicas y algunas secuelares neurológicas en pacientes que estaban internados en el hospital con algún padecimiento en salud mental. Yo conocí al doctor Alejandro Jorge defendiendo el hospital. En ese momento, la excusa era defender el pabellón Amable Jones, que estaba en jaque por la organización municipal en términos de infraestructura en ese momento, y él ocupó ese pabellón con lo que los viejos preceptos y designios del mismo mandaban, que era con pacientes. Ese pabellón estaba destinado para que tengan y se aborden, para tener pacientes donde se aborden padecimientos en salud mental, no para tener oficinas del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, Jorge se hizo cargo de eso. Y no solo puso los servicios 28 a trabajar en la epidemia de salud de gripe H1N1 y en las patologías endocrino-metabólicas en comorbilidad con padecimientos en salud mental, sino que en otros servicios de terapias como el 10, el 5, el 1, en ese mismo pabellón. Lo cierto es que de a poquito me introdujo en el campo de las urgencias en salud mental. Yo en ese momento hacía urgencias domiciliarias bastante anárquicas, por cierto, desde el punto de vista metodológico y con escaso margen de apoyo institucional, y él pensó que yo podía hacer guardias en el hospital y me llevó a la guardia del hospital del día jueves con un equipo del cual yo me considero un hijo prácticamente. Claro, yo me considero un hijo del departamento de urgencias, por lo menos en términos asistenciales de salud mental y de psiquiatría, en particular del hospital de la guardia de los días jueves. Y él siempre fue el jefe del departamento de urgencias. Confió en mí, en el campo asistencial de urgencias, como yo no me hubiera imaginado y probablemente ni siquiera como yo me hubiera merecido, considerando que él apenas me conocía. Me dejó mandarme todas las cagadas posibles, todas, todas. Yo no me daba cuenta en ese momento en que eso era así, y peleaba y discutíamos y después nos amigábamos y nada, y terminamos expresándonos un lazo afectivo, pero después nos volvíamos a pelear y nos volvíamos a acompañar y él forjó una seguridad, entre comillas, en términos de praxis para la toma de decisiones terapéuticas en el campo de la urgencia y la emergencia de salud mental, así como yo tuve otros faros, otros maestros que me llevaron a hacer psiquiatría, como el doctor Gustavo Tafet, o aquellos que me hicieron creer de verdad que yo podía comunicar y transmitir lo que hacía en términos científicos, como el doctor Brusco. Bueno, el doctor Alejandro Jorge era como mi faro en la urgencia y en la emergencia institucional en el hospital Borda. Es como punto de partida para un lazo afectivo que se construyó y que yo hasta ahora no dimensionaba en términos de completud. Y miren que éramos relativamente expresivos, tanto cuando discutíamos, cuando nos juntábamos a compartir lo que nos iba pasando. Una persona como él me daba un lugar que probablemente yo no merecía, porque no tenía trayectoria, porque no tenía experiencia. Sin embargo, él eligió darme la posibilidad de mandarme todas las cagadas que yo pudiera. Y me confió responsabilidades y cuestiones personales. Hay las fotitos que quería compartir con ustedes. Hay una en un congreso con Fede, uno de sus hijos, en donde habíamos presentado
una propuesta de actividad física en pacientes internados en un ámbito de salud mental, y en esa en la que estamos abrazados, nos reíamos porque él decía, bueno, aquí estoy con mi hijo del alma, de mi casa, y mi hijo del hospital. Y el jueves, mientras yo hacía guardia, y horas antes de haber hablado con él, mientras estaba en su casa, sin descansar, como no hizo nunca durante la pandemia especialmente, Alejandro Jorge no descansó nunca durante la pandemia, no pasó un día de su vida, desde que empezó la pandemia hasta el jueves a la noche, en que no estuviera pendiente de lo que pasara en el hospital, de todo el hospital, no solo del departamento de urgencias, de todo el hospital. Alejandro Jorge se hacía cargo de todo. Nos gustara o no nos gustara, cuando pasaba algo, él era el faro y él era el que se ponía el hospital al hombro. Él era la referencia cuando ninguno de nosotros sabía qué hacer. Alejandro Jorge no se cuidaba del estrés que generaba la pandemia, como muchos de nosotros, a decir de una maestra en su despedida el fin de semana, de tanto cuidarnos a nosotros, se olvidó de cuidar él. Y en actividad, disfrutando de sus hijos, empezando a disfrutar de sus nietos y planificando otra etapa de su vida, pero con muchos proyectos y muy activos en el hospital, termina falleciendo de manera sorpresiva, brusca, y nosotros para eso no tenemos mucho para decir. Probablemente el doctor Alejandro Jorge no haya luchado todo el tiempo solo en la pandemia, sino que haya sido un luchador incansable de la defensa de la salud mental en términos institucionales. Él defendió como nadie, y yo no conozco a nadie que haya defendido el hospital público en salud mental. No conozco a nadie que haya defendido como él al Hospital Borda. Su vida profesional giraba en torno del Hospital Borda. Él era jefe de guardia desde el 84 y presidente de la filial de médicos municipales del 93. Es decir, y podía haber tenido probablemente un montón de cargos por fuera del hospital, pero él siempre se quedó para pelearla de adentro. Nunca huyó en busca de más poder o ambiciones que no fueran probablemente las que él soñaba. Yo le mando un abrazo muy, muy fuerte a la familia del doctor Alejandro Jorge, que deben estar tan, obviamente, más choqueados como toda la comunidad del hospital en general y del departamento de urgencias en particular. Le mando un abrazo muy grande, especialmente a Fede, que estaba en la foto y que nos permitió poder saber qué había pasado. Y le mando un saludo muy grande donde sea que esté, porque va a estar siempre. Yo ahora no sé cómo mierda voy a pisar el hospital el jueves. No me animo a ir. Y sabiendo que ya ese faro no va a estar más. Y ese abrazo y ese saludo y esa búsqueda de respuestas, más que abrazo y saludo, implican una presencia constante, ya no física, sino de trascendencia para cada acto de urgencia y emergencia en la que estemos expuestos para tomar decisiones no solo terapéuticas, sino también institucionales, pero sobre todo afectivas. Porque quien hace las cosas con pasión nunca puede zafar del afecto, y a veces incurre en conductas
que son de poco cuidado, porque entregan su cuerpo, su vida a su pasión. Y probablemente eso haya sido lo que haya pasado con el doctor Alejandro Jorge, que hasta el último minuto de su vida estuvo peleando por la salud mental pública y en defensa del Hospital Borda y de las instituciones en salud mental en general. Los médicos también lloran, los médicos también sienten, los médicos también gritan, los médicos también temen, los médicos también huyen, los médicos también pierden, los médicos también sufren y los médicos también mueren. Hasta cada momento de el hospital en el departamento de urgencias cotidiano, mi jefe de siempre en el Hospital Borda. Te voy a extraer mucho, Ale, al doctor Alejandro Jorge. Bienvenidos a Príncipes del Manicomio.